Nosotros, a ver, nosotros lo escribimos, o sea, a nuestro inglés, ¿no? A lo que nosotros de Pueden repente escribirlo en español o en traducimos. inglés si gustan. No pasa nada. Ah, ya. Acá, por ejemplo, yo he puesto que yo soy primero, pero no necesariamente. Si ustedes consideran, pueden poner su nombre. Por ejemplo, imaginando, ¿no? Puedo poner Carla Gutiérrez. Gutiérrez creo que era tu apellido, ¿no? Sí, Gutiérrez. Ajá. Carla Gutiérrez. Listo. Entonces, coma. Y acá normalmente se pone si es uno, si es, por ejemplo, de la Facultad de Industrias Alimentarias. Bueno, esos, digamos, son detalles. Pero acá hay una cosa que ustedes quiero que aprendan. Sucede que acá en el nombre, por ejemplo, Carla Gutiérrez, esto es la decisión personal de cada uno, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay personas que no ponen de esta manera. Hay personas que colocan, digamos, otro tipo de nombres. Por ejemplo, hay personas que ponen tipo Carla Gutiérrez. ¿Tu segundo apellido cuál es? Castillo. Castillo. Por ejemplo, ponen Castillo. Quieren que vaya así en el paper, ¿no? Entonces, eso es su criterio. Pero, ¿qué sucede? Esto es una marca personal, o sea que de acá más adelante imagínate que te dediques a la ciencia y de repente tú necesites poner que este paper fue tuyo, pero como lo escribiste tu nombre de una manera y después de otra manera, por ejemplo, esta vez pones Gutiérrez Castillo, de acá a un año pones otro paper, pues pones solo Gutiérrez. Entonces, digamos que es una marca personal. Como lo ponen acá, sería bueno que cuando publiquen más adelante lo sigan poniendo de la misma forma, ¿no? Ujú. Entonces, Ah, ya. eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿ya? Y lo demás, yo sí voy a ser el autor por correspondencia. De repente estos datos lo voy a borrar porque ahora estoy trabajando en otra universidad. Bien, entonces Ujú. por acá, yo he puesto algunos, keyword, que son las palabras clave. Convecting Drying, porque es un secado convectivo. Page Model, que es el modelo, este es un modelo que yo no lo hice con ustedes, pero lo he trabajado con sus datos y es un modelo Ujú. matemático. Y solubilidad es la novedad del trabajo. Bien, Ujú. entonces luego el abstract, que no le he puesto porque el abstract simplemente pues hay que escribirlo después que uno acaba el trabajo. Después de esto está la Sí. introducción. Acá necesito ayuda porque en la introducción hay que poner de manera general primero, que es ella con, qué sé yo, y después llegar al problema. El decir, pues, por ejemplo, que queremos probar que la solubilidad o el secado puede afectar la solubilidad. Hay que buscar bibliografía, y sí hay, yo he estado buscando. Tengo algunos papers y si, por ejemplo, tienen dificultad en acceder al paper, también les puedo mandar. Luego, yo he puesto, por ejemplo, raw material, que es el material. Entonces acá, por ejemplo, estoy diciendo, acá era el tema, ¿no? ¿Qué sucede? Yo no me acuerdo cuántos eran los, La dimensión. ajá. Entonces, acá, por ejemplo, acá está duplicado. Voy a borrar esto, ya. Ya con slide dice 4 por 5 porque me parece que era algo así, ¿ya? Al final, nosotros no vamos a hacer difusividad, entonces esto no va a afectar. Yo me acuerdo, bueno, eso quizás al final lo arregle, que más o menos tenían un peso de 35 gramos por cada muestra. Eso quizás al final lo arregle. Pero, por ejemplo, acá he puesto 4 milímetros de espesor. No me acuerdo si era 4 milímetros, pero me parece que 3 era muy poquito. Además, recién he trabajado con 3 milímetros y de verdad que eran unas láminas bien, bien pequeñas. Y las de ustedes no eran tan pequeñas, por eso yo le he No, puesto no, no 4. eran tan pequeños. Yo le he puesto 4, porque eso al final no nos va a afectar en tanto. Al final, el trabajo, como no se basa en el espesor, se basa en la solubilidad, entonces, digamos, es como que se basara en el producto final, ¿ya, no? Bien, luego yo he Ujú. puesto cómo es las muestras fueron secadas en un sector convectivo y que están la naturaleza de todo el secador convectivo, hasta acá. Bien, luego dice el secado fue a 40, 50 y 60 grados centígrados, ¿no? Fue tomada la base inicial, la humedad final y lo medimos la humedad a 105 grados. Eso nosotros hemos hecho, ¿no? Luego, acá he puesto ecuaciones que, bueno, eso ya son un poco cómo se desarrolla el trabajo, la humedad, cómo ha cambiado la humedad en el tiempo y el MR, ¿no?
Luego, estos dos, cómo ha salido, les voy a mostrar luego que tengo un Excel, ¿ya? Ujú, Luego yo me tomé el trabajo de hacer un dibujo, porque como no tengo fotografías, pero si ustedes tienen alguna fotografía del momento que hicimos ese trabajo, me las pasan, pero más o menos así está, miren. Obtención de la muestra, slice, con secado convectivo. Acá lo he puesto de manera diagramático, un diagrama nada más, ¿no? Y estas son unas fotos que felizmente, como yo trabajaba en ese secador, tengo del secador, mira, acá está, ¿no? Eso no, felizmente yo los tenía y nos está ayudando bastante. Quiero ver tal vez alguien esté, oh, no hay nadie. Ya, listo. Entonces, ese diagrama es el diagrama experimental, ¿no? Mira, parece ujú. difícil ese diagrama, pero no es tan complicado, se hace en vicio. Teniendo fotografías, se queda y queda bonito, ¿no? Luego de eso, los resultados y discusión. Acá yo he trabajado con sus resultados. Esta es la humedad. O sea, digamos que al inicio tenía cerca del 90% y al final queda con menos del 10%. Solamente la muestra que secamos a 40 grados queda por encima, miren. ¿Lo ven? Sí. ¿Ya? Eso luego lo explicaré en el Excel también. Luego tengo la otra, la que más importa, el MR. 40, 50 y 60. Estas son MR, es humedad dimensional. Seguro en secado 2 han llevado viendo examen de eso. Estoy secado por los dos lados, por si acaso. ¿Ya? Y ese es el Ujú. tiempo. A todo esto, ¿ustedes ya egresaron todavía? Bueno, me faltan 2 cursos para Ah, empezar. En pues. julio comienzan las clases todavía. Pues quizás lo publicamos antes que egresen. Ojalá. Ya, luego de esto tengo la subida. Miren, después de haber hecho las pruebas estadísticas, tengo A, B. Esto significa B significa diferencias, ¿ya? Quiere decir A y A son iguales estadísticamente y B es diferente. Quiere decir que la que se seca 60 grados tiene un nivel de solubilidad mayor. Y eso es bastante bueno. Luego, miren, ¿qué tenemos acá? Esto es lo que no hemos hecho con ustedes, porque en ese tiempo me acuerdo que yo tampoco sabía hacer estos modelos, pero ahora ya como hemos trabajado, he aprendido. Luego, este es el análisis estadístico. Tenemos N y K. ¿Por qué yo pongo este modelo y no pongo otro? Este modelo es el modelo de Page. ¿Y qué sucede? El modelo de Page en el secado nos sirve para saber cómo se comporta el secado. Y acá ustedes van a ver el N, 1.20 y tanto, 1.20. Cuando es superior a 1, quiere decir que el secado tiene la característica de superdifusivo. O sea, tiene una difusión muy alta. ¿No? Entonces, el hecho Ujú, que mientras más alto sea el N, quiere decir que su difusión todavía es más alta. Y eso nos ayuda muchísimo porque ustedes ven que 50 y 60 grados es significativamente superior que 40. A estas letritas A, B quiere decir diferencias, ¿no? ujú, El sí, parámetro K solamente es una velocidad de SK. Qué bueno, en este caso, pues obviamente el de 60 es mayor significativamente porque obviamente ha ocupado menos tiempo, digamos, menos tiempo secando, ¿no? Entonces, todas estas cosas nosotros lo tenemos y pues falta darle forma, falta escribir y terminarlo el informe, pero digamos que los resultados ya están hechos. Ahora les voy a compartir el Excel. El Excel está acá. Está un poco desordenado, la verdad. No sé si ahora supongo que sí se está viendo, ¿no? En este Excel ujú, yo tengo los pesos normales. Están los pesos de Yacón, peso 1, peso 2, peso 3, repetición 1, repetición 2, repetición 3. Luego he determinado la humedad y yo tengo después una humedad control, que es 7 punto tanto, que es la humedad de la muestra final, ¿no? Entonces, yo después de eso, esto me ha servido ¿para qué? Porque la muestra final, digamos, es una humedad en base húmeda. ¿Qué sucede con esa humedad? Esa humedad yo la he vuelto a calcular y eso es lo que yo he graficado en el paper. Esta gráfica, la primera, esta. Si ustedes ven esta gráfica, y de repente lo intentan graficar, no va a quedar de la misma forma. Esto está en escala logarítmica. Así como ahora hablan del coronavirus y del logarítmico, lo mismo. Esta gráfica es tipo logarítmica, por eso tiene esta curva. Porque si lo hacemos en la escala de 0 a 100, de repente no va a tener la misma, esta curvita. Digamos que está como ujú, maquilladito esa curva, ¿ya?
La curva que sí está fiel es esta, la de MR, la humedad dimensional. Esta sí está. Y acá está, por ejemplo, de 40. Y sus datos han sido bastante buenos, porque ustedes miren, estos sombreritos quiere decir las diferencias de medias, o sea, la desviación estándar. Claro que, por ejemplo, Ujú, la de 40, a medida que incrementa el tiempo, se hace más y más grande las diferencias, ¿no? En cambio, en las otras es más pequeña la diferencia. Y eso es bastante bueno, la verdad. Bastante bueno. Y eso es una de las cosas que a mí me animó a trabajar, ¿no? Y digamos a hacerlo. Entonces acá, por ejemplo, esta es la humedad, pero esta es la humedad libre. ¿Ya? Ustedes seguramente han hecho humedad libre cuando han hecho ingeniería 2. Ya, entonces lo mismo, después de esto hemos determinado el E, que es el MR, ¿no? O sea, humedad entre humedad dimensional inicial. Normalmente en ujú, secado 2 lo que se hace se toma cuando llega digamos, cuando es la velocidad de secado equivalente. Eso se enseña en la teoría, ¿ya? Pero en papers, la verdad es que se toma como la humedad equilibrio solamente la primera. Las demás todas están en tiempo decreciente, ¿ya? Eso es una diferencia, por ejemplo, de la teoría con la práctica. Entonces, ujú, en base a eso, pues yo he tomado y he sacado, miren, 1, 1, 1, y de esto se hace pues el promedio y la desviación estándar, que es esto. Esto, desvesta, dice, ¿no? Desviación estándar. Y esto es lo que he graficado. A ver, este es de ujú, 60, este es de 50 y este es de 40. Obviamente, el análisis de eso, de estos datos, están acá, en este Excel de 50, en este del 60. He intentado por todos los medios hacer con ustedes otro tipo de análisis para incrementarle acá, que era el difusividad. Solamente que cuando nosotros trabajamos, me acuerdo que no medimos el área total, porque yo pensé que iba a ser solamente para el concurso. Entonces, ¿qué sucede? Como yo no pensé en eso, ya pues si hubiéramos tomado el área de todos, podríamos haber calculado la difusividad. Pero como no tenemos, ya pues ay, sí, ujú, ujú, quedaría ahí nomás, ¿no? Pero miren, no, digamos que no tiene tanta complicación el trabajo, aunque parece que sí. Pero, ¿qué sucede acá? El hallazgo del trabajo está acá, la solubilidad. Entonces ustedes tienen que escribir cómo han hecho la solubilidad. Yo, por ejemplo, estaba viendo que la solubilidad, a ver, voy a ver el Excel de la solubilidad. Ya, este es el Excel de la solubilidad. Ustedes, según sus datos que me han dado, tienen el peso de la placa, el peso de la muestra, luego han puesto agua, luego ha puesto el Falcon. Ya, esto tienen que escribirlos, si quieren, en español, cómo han hecho este análisis de solubilidad, porque ustedes primero molieron, ¿se acuerdan? Luego esa harina ujú, molida la pesaron y la colocaron en un Falcon y lo pusieron con una cantidad de agua que creo que era de algo de 25 mililitros. Y luego, después creo que lo dejaron un tiempo. Ese tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo era. Entonces, voy a hacer memoria, pero por algún lado lo debo tener anotado. Ustedes si se acuerdan mejor. ¿Y qué sucede? Después de ese tiempo, ustedes lo colocaron el sobrenadante y pusieron sobre unas placas y después lo pesaron para saber en esa placa cuánto de materia seca había. Y esta cantidad de materia seca pues era la solubilidad, digamos que era la cantidad de harina de yacón que se quedaba soluble en el agua, en el sobrenadante, ¿no? Entonces, ese análisis de solubilidad, aunque a ustedes les parezca mentira, casi nadie ha hecho en yacón. Y eso, por ejemplo, en caso de los almidones, es sumamente importante. Y casi todos los que trabajan con productos que son rehidratantes o productos que tienen propiedades físicas de los alimentos, les hacen solubilidad. Cuando hacen emulsiones, cuando hacen... casi todos los polímeros son importantes por su solubilidad. En el caso de Yacón estamos hablando de fructooligosacáridos. Y los fructooligosacáridos son quizás el tipo de polímeros más importantes o más
¿cómo les explico? A ver, quizás no necesariamente tecnológicamente, ¿ya? Pero sí, de manera del punto de vista de la salud, los fructoligosacáridos son los polisacáridos más importantes porque tienen pues actividad prebiótica. Entonces, digamos, Ujú. ustedes tienen la fortaleza del trabajo que estamos haciendo con ustedes, lo que hicimos, es primero que la solubilidad nadie lo ha hecho. El segundo es que eso nos indica que, por ejemplo, puede ser el hecho que 60 grados tenga, por ejemplo, más solubilidad. Eso pues da pie a que seguramente nosotros recomendemos que se haga el secado a 60 grados, por ejemplo. ¿No? Claro. ¿Por qué? Porque imagínate una planta de alimentos que quiere secar este yacón, tiene que, si ve que seca 50 o 40 en secado convectivo a 1 metro por segundo, no tiene tanta importancia. Pero si secas a 60, tienes más solubilidad. Y de repente también podemos poner un aderezo, como dicen, ¿no? ¿Qué pasa cuando el secado es muy largo? Cuando el secado es muy largo en el yacón, pues se oxida y también puede cambiar el color. Lamentablemente hemos perdido los datos de color por el tiempo, ¿no? Pero podría de repente hemos visto. Ahora se puede hacer trabajos muy, muy interesantes, porque incluso con fotos podíamos haber determinado de repente alguna diferencia. Bien, he tratado de hacer súper rápido, así Ujú. que a ver, ¿tienen alguna pregunta? Y yo además me interesa que ustedes me hagan sus preguntas, porque de todo lo que yo he dicho, quiero saber qué han entendido, dónde queda la duda y así. Ya. La metodología para la solubilidad en sí, ¿cuál fue? O sea, usted la va a buscar, ¿no? Si ustedes no se acuerdan, yo la voy a escribir. Pero Sí. ustedes deben acordarse más o menos qué cosa hicieron. La verdad, yo no recuerdo, no sé si se recuerda cuánto tiempo y esas cosas, porque de A hecho que ver, nos guiamos de algo, ¿no? No sé si usted sí, nos dio o sí, no sí, sé. sí, porque yo les dije que hicieran tal cual como yo hice un análisis de solubilidad en Brasil, entonces viene de lo mismo. Y los pesos están acá, entonces al final Claro, no habría problema por ahí. hemos seguido una metodología ya establecida, pues, ¿no? Sí. Lo único de simpático es que acá, pues, es algo interesante porque nosotros no lo hemos hecho de manera tan complicada, ¿no? Y es un análisis Ujú, que se puede hacer incluso en una planta, ¿no? ujú, Digamos que son metodologías rápidas. O sea, no son metodologías complicadas, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que para hacer un paper tiene que ser complicada las cosas, y no necesariamente. Si haces algo así de manera objetiva, puedes encontrar resultados que pueden darte cosas y pueden hablar, ¿no? Pueden decir indicar de manera objetiva de repente un cambio en la parte tecnológica, ¿no? ujú, Sandra, ¿qué opinas? claro. Por lo menos escribe, Sandra. Eh, Profesor, también tengo un compañero que justamente está abocado al tema del Yacón también. Jefferson Entonces, Martel, él, lo voy a admitir, claro, ¿ya? ajá, me dijo Ya. que normal que no ponga su nombre, lo que quieres aprender. Ah, ya. Sí, sí, sí puede ser. Aprender y apoyar, ¿no? Porque Claro. él justamente está con el profesor Valdeón, está viendo tema de su tesis sobre Yacón también. O sea, ya tiene su tema y todo, pero igual quiere investigar más, ¿no? Ah, ya, qué bueno. Me dijo que normal, como Yo he ahorita hecho, prácticamente todos estamos parados, sí, imagino. Les no voy a estamos mostrar, avanzando nada. yo les voy a mostrar un paper que yo estoy trabajando. Que yo Ujú, estoy trabajando con un paper en paralelo, como te dije, que justamente yo les voy a, digamos que yo quiero escribir el de ustedes porque el mío me ha salido interesante y yo no conseguí hacer el análisis ¿no? Ya, ¿en este es otro. solubilidad? Este es el paper que yo estoy haciendo. Lo he hecho en la Universidad de Moquegua y este paper lo he trabajado con Kenneth. No sé si te acuerdas de él. Sí, sí lo recuerdo. Creo que ya Ya, egresó él, ¿no? sí, El año sí. pasado, creo. Él hizo el modelamiento matemático. En ese entonces yo no tenía tiempo para hacerlo y le pedí que me ayude, pues lo hicimos, ¿no? Miren, esta es la introducción, está en inglés. Ujú, Y acá, por ejemplo, yo como en la Universidad de Moquegua, yo no tengo el secador que teníamos en La Molina. Yo he hecho el secado ujú, con infrarrojo. Y he ujú. tomado las fotografías, como puedes ver.
Luego hemos rehidratado y hemos hecho la cinética de secado y rehidratación. He puesto qué Mm, cosa es el infrarrojo, el modelamiento matemático, mm, y luego hemos hecho un análisis que llama Project Dimensions, que es fotografías en realidad. Y esas fotografías son así como esta, a ver. Yo he tomado fotografías de una muestra y luego lo he pasado con el Image lo he pasado y he tomado y he conseguido saber cuánta área ocupa. Y entre tres temperaturas yo he determinado cuál tiene, por ejemplo, cuál se arruga más. Luego de mm. eso, cuando yo he Solo terminado, por fotografía. ajá, todo por fotografía, he determinado el área, el perímetro, y también junto con eso lo he correlacionado con el secado, el tiempo de secado. Y como verás, se Ujú. armó este cuadrito. Este paper todavía no lo publico, está casi, pero me falta un poquito nomás. Y eran dos especies de yacón. Mira, las dos especies se secan de manera diferente. Sí. Todas estas cosas quizás lo hubiéramos podido hacer con ustedes en aquel tiempo si hubiera tenido yo un poco más de ingenio, pero creo que me faltó un poco con ustedes. Si Hubiera no se podido hubiera quedar. ido también, profesor. Bueno, es la experiencia también, ¿no? Estas son las curvas de secado, cómo Ujú. cambian. Acá están, esta es la curva en base de humedad, este es en base del MR, que es la humedad dimensional, y esta es la rehidratación. Yo trabajo con la rehidratación y acá yo observo que, por ejemplo, esta muestra F, diferencia de la E, es sumamente diferente y los dos son rehidratación. ¿Qué sucede? Que parece que esta muestra tiene más capacidad de rehidratar que esta. Y esto es importante porque rehidratación en Yacón solamente hay un paper de rehidratación y no tiene nada que ver con el trabajo que he hecho. Y luego hago los modelos matemáticos, el de Page y el de Mode. El de Page, yo tengo que a medida que cambia a medida de que incrementa la temperatura y igual hay un ligero cambio en el caso de rehidratación. La rehidratación no necesariamente se debe a la temperatura. Y acá, por ejemplo, yo he trabajado a 60, 80 y 100 grados. Entonces, que es el trabajo que yo he hecho en la Universidad de Moquegua, pues me dice que 80 grados, por ejemplo, es la temperatura óptima para secar el yacón en condiciones de infrarrojo, no en secado convectivo, que es diferente. El infrarrojo Ajá. es diferente. El secado convectivo a 100 grados prácticamente es imposible. El secado convectivo a 80 grados a las justas llegas. Y yo me acuerdo que yo he trabajado, y ustedes se deben acordarse que yo andaba en ese secador siempre. Y yo varias veces he malogrado ese secador por estar trabajando a 80 grados. Es mejor trabajarlo a Ujú. temperaturas de 60 nada más. Y aparte, sucede que yo tengo una amiga que trabaja con secado también. Bueno, ella ya dejó de trabajar ahorita con secado. Y, por ejemplo, ella utiliza unos sensores de temperatura, unos sensores que son, a ver cómo les explico. Son unos sensores que tienen una punta y por decir, ¿no? Esa puntita de sus sensores llegan acá, al centro. Ay, eso es al revés. A la Al misma centro. muestra. Ajá, al centro de la muestra. Ujú. Y ella mide la temperatura no solamente del set point, o sea, de cómo el secador cambia su temperatura, sino en el centro de la rodaja, ella ve qué temperatura está pasando. ¿No? Ese es un poco más Ujú. avanzado. Si hubiéramos hecho unas cosas de esas con ustedes, yo me hubiera mandado una revista de alto impacto, ¿no? Pero como no hemos hecho, pues tranquilo, ¿no? Vamos a una de bajo, pero bueno, igual dándole novedad. A ver, ¿qué tipo de trabajo es el que quiero hacer con ustedes? Sencillo. Es un trabajo que se llama short communication o trabajo corto, ¿no? Novedoso, corto, pero novedoso. ¿No? Ese es el objetivo que yo busco. El link de este documento que yo estoy preparando y que quiero que ustedes me ayuden a terminarlo, este, te he pasado ¿cómo se llama? Te he pasado Dropbox. sí, en Dropbox. Creo que ayer no estaba, ¿no? Ay, me dice que en 10 minutos se acaba mi tiempo. Ujú.
Por eso imagínate que está haciendo todo apurado. Eh, ¿Se llegó a grabar o no se llegó? Sí, está grabando, ¿no? sí, voy a dejar de grabar más bien para que no sea tan largo. ¿Ya? Ujú. Listo. Entonces, en resumen, lo que se necesita es primero terminar la introducción, terminar los materiales y métodos, que todavía falta, sobre todo falta la parte de cómo se hizo la solubilidad, y luego presentar los resultados, que ya están hechos, solamente falta. Esta es la humedad, luego está la humedad dimensional, y esto es la solubilidad. Y esto y por ejemplo, este cuadro yo lo he puesto acá, pero lo puedo cambiar de lugar. Por ejemplo, lo puedo poner después del secado nada más, porque como es del secado, no, para que tenga un orden, ¿no? Ujú. Ahora, hay un científico, que es Simpson, que es el que ha trabajado un paper justo con este modelo Page Model, y él demuestra que este N es sumamente importante y es el parámetro de difusividad. Entonces a eso hay que sacarle provecho. Si fuera tesis, yo diría que lo defendamos a capa de espada para que mi tesis quede eso, ¿no? Pero como no es tesis, igual para los revisores tenemos que presentar eso y decirles, pues, que es importante porque Simpson lo ha revisado pues ha llegado a la conclusión que en verdad, pues, es un buen parámetro de secado, ¿no? Ujú. Sí. Bien, entonces quedan 2 minutos.